Bendiciones, shalom a todos los que se estén conectando. Estamos en una enseñanza más en la cual aprenderemos a callar delante de la presencia de nuestro Elohim Yahweh. Amén. Bendiciones a todos los que se estén conectando. Yahweh los bendiga y vamos a empezar en un minutito más para dar inicio a esta enseñanza en la cual vamos a aprender mucho. Amén. En la cual será la continuación de lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada de cómo orar, hacer tefilá ante nuestro Elohim Yahweh. Amén. Yahweh los bendiga a todos los que se estén conectando y nomás voy a dar unos segundos para iniciar este tema. Amén. Bendiciones a todos y vamos a empezar primeramente con una tefilá, con una oración para que sea nuestro Elohim Yahweh quien nos siga guiando, nos siga instruyendo en su verdad. Amén. Shalom a Mariflores y a Marce Romero Ojeda. Yahweh los bendiga y vamos a empezar. Abacadosh, en el nombre de Yahshua HaMashiach te agradecemos por una enseñanza más, te agradecemos por tu amor, por tu fidelidad. Te pedimos por amor a tu nombre que nos sigas enseñando y nos sigas instruyendo, que seas tú quien dirija nuestros pasos. Y que seas tú quien nos muestre cuál es tu voluntad, porque nuestro corazón está totalmente dispuesto a obedecer. En el cual te lo pedimos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, vamos a empezar. Bendiciones a Dalupis Jiménez Valerio. Amén. Yahweh los bendiga. Y vamos a empezar con el tema. Calla delante de Yahweh. Muy bien, callar. Sabemos que es un silencio en el cual podemos decir, y ya sabemos que tenemos que guardar el silencio delante de Él, pero muchas veces pensamos que guardar silencio es solamente no abrir la boca, no decir ni una palabra, y no es así. Hay más cosas que tenemos que empezar a callar, hay más cosas que tenemos que empezar a guardar silencio. Lo importante aquí, lo que nos está pidiendo el Adón, que es verdaderamente callar, es la ausencia de palabras y de pensamientos. Eso es callar, la ausencia de palabras y de pensamientos. ¿Cuál es lo que mayor se puede hacer por traición a Yahweh? Podemos decir, Jessy, que la lengua se frene. Si no se frena, empieza a decir muchas cosas y eso puede llevar una transgresión a Yahweh. Es válida, pero también debemos de empezar a aprender a cómo callar la carne, cómo opera en la carne en los pensamientos, en lo cual muchas veces no los tomamos en cuenta y muchas veces por eso nos vamos en nuestras necedades. Seguimos aferrados a nuestras cosas porque no hemos aprendido a callar. Verdaderamente lo que es callar. Nuestro Don Yahshua de una manera nos dejó una enseñanza. Y nuestro Elohim Yahweh nos da un ejemplo que vamos a ver ahorita, en la cual lo que significa el valor de callar. Podría decir que esa enseñanza es algo sencilla, pero si vieran que es muy importante cuando uno necesita callar diariamente y en la oración. Porque si incluso la carne está acostumbrada mucho a hablar en la oración, por eso les digo que es la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Así que vamos a ver la primera palabra, Habacuc 2:20. Habacuc 2:20. Amén, vamos para allá. Habacuc 2:20. Mas Yahweh está en su Kadosh templo, calle delante de él toda la tierra. Aquí nuestro Adón nos está dando a entender que callemos, que guardemos silencio. ¿Quiénes? Nomás nosotros no. Que guarde silencio toda su creación. Que guarde silencio. ¿Para qué? Porque ahí es donde viene el verdadero valor de cada uno de nosotros cuando aprendemos a callar. Entonces aquí lo que debemos aprender nosotros es que si la carne nosotros la dejamos que hable y hable y hable y hable y hable, ahorita me van a entender por qué digo que la carne habla, hable y hable y hable, lo que va a suceder es que nos va a impedir escuchar
cuál es la verdadera voluntad o lo que Yahweh quiere para nosotros. Vamos a poner unos tipos de ruido, así le puse yo, unos tipos de ruido. Y ustedes ya se van a dar cuenta de que estoy hablando ahorita del ruido que hace nuestra carne. Incluso no hemos aprendido a callarla, ¿ok? Aunque podemos decir, muchos pueden llegar a pensar, Jessy, yo no he pecado en ese lado, o no he hecho nada malo en ese área o en esa parte de mi vida. Entonces yo he aprendido a ser humilde. Una cosa es que no lo hagas y otra cosa es que la carne siga hablando de ello. Uno de los puntos importantes que no dejamos que calle, que es necesario enmudecer la carne. El primer ruido es el odio. ¿Ven? Es el odio. ¿Qué ocasiona? Voy a poner un ejemplo y esos ejemplos voy a poner en la oración. ¿Qué pasa cuando uno está orando? ¿Qué pasa cuando está haciendo tefilá? Cuando hacemos una oración, lo voy a hablar así para que me entiendan los nuevos también. Cuando hacemos una oración, queremos que nos enseñó nuestro Adón la semana pasada, que es una oración encerrado en tu cuarto, en tu recámara en paz, haz una oración, una comunión con Yahweh, como lo estuvimos viendo, un compromiso, una comunión con un corazón recto, con sinceridad y todo lo que se enseñó. Bueno, ahora nos vamos a examinar y ustedes se van a empezar a dar cuenta que la carne se hace ruido y es traicionera. Cuando uno está orando, voy a poner el punto, el del odio. Cuando estamos orando, ¿qué pasa? Si tú estás orando, en ese momento la carne empieza a hablar. ¿Cómo empieza a hablar? Yo les dije que el silencio es ausencia de palabras y pensamientos. Bueno, cuando tú estás orando, ¿a quién no le ha pasado? Que estás, no sé, diciéndole a Yahweh, mi Elohim, Yahweh, te agradezco por todo, te pido que me ayudes, te pido que me orientes, te pido que me guardes a mi familia, que guardes a mis hijos, guardes a mis hijas, guardes a mi esposo, guardes a mi esposa. Y en ese momento no les ha llegado a pasar que de repente ustedes están concentrados en la oración y de repente los pensamientos, que es lo de la carne, se desvían a otro lado. ¿Cómo? Con la amargura. Tú estás orando y en el momento en que tú estás en una oración, de repente te estás acordando, se te viene a la mente lo que te hicieron. Y tú estabas tan concentrado o en la oración ante su presencia que de repente se te vienen pensamientos de cuando te hirieron, lo que te dijeron, lo que te dolió. ¿Y qué pasa? Uno sin darse cuenta, porque ha llegado a pasar que muchas veces sin darnos cuenta, esa oración se empieza a desviar. A que tú no continúas orando porque ya estás pensando lo que te hicieron, lo que te lastimaron, lo que te ofendieron, el odio que tienes contra aquella persona. Y estás orando y luego de repente te acuerdas y dices, ay, todo lo que me hizo, mira lo que me dijo, eso hubiera actuado así. Y automáticamente eso es cuando la carne empieza a hablar. ¿Qué hace la carne? La carne siempre les he dicho que es un indómito, es ingobernable. Nosotros tenemos que enseñar a sujetar la carne. ¿Qué pasa en la oración? Cuando uno se pone a orar, hace la tefilá, en ese momento la carne siempre se va a tratar de rebelar, siempre se va a tratar de defender. Y la única manera de defenderse es hablar. ¿Cómo habla? Por medio de los pensamientos. ¿Okay? Nos hace pensar cosas que a lo mejor ni nos estábamos acordando y nos los trae a la mente. ¿Por qué hace eso con el odio? Bueno, porque cuando tú vas teniendo esa comunión con Él, lo que hace la carne es acordarse del odio, porque es la rebelión. Entonces se acuerda del odio para provocarte a ti la amargura, que te empieces a acordar. ¿Qué pasa cuando uno se empieza a acordar? Acuérdense que cuando uno se acuerda de lo que me hicieron y te empieza a doler y te empiezas a imaginar que lo que te hicieron, si yo hubiera hablado, yo hubiera dicho, como di la enseñanza de la falta del perdón, ¿qué empieza a hacer ahí? Ante los ojos de Yahweh ya es un homicidio. ¿Por qué? Porque sigue guardada ahí la amargura. ¿Cómo yo voy a lograr callar esa parte del odio? Vamos a ver primero la primera carta de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Vamos para allá. Primera de Juan 3:15.
Y dice así: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene parte eterna perteneciente en él. Entonces, eso es lo que provoca nuestra carne. Nuestra carne se sigue rebelando, sigue hablando. La carne te empieza a incitar o te empieza a decir: ¿te acuerdas de lo que te hicieron? ¿Te acuerdas de lo que pasó? ¿Te acuerdas de esto? Las palabras que te hirieron. Y eso hace para que tú te alejes. Como yo les digo y muchas veces se ha comentado que hay que sujetar la carne porque es nuestro peor enemigo. Muchas veces queremos ver enemigos. Los que nos hirieron, los que nos traicionaron, los que nos lastimaron, los que nos abandonaron. Pero el peor enemigo que tú puedes tener eres tú mismo o tú misma. Eres tu peor enemigo. ¿Por qué? Porque aquí es un enfrentamiento entre tu carne y el ruach, el espíritu, el alma, que está luchando por quién va a gobernar aquí en el templo, nuestro cuerpo. Entonces, ese es el primer ejemplo del odio, ¿ok? Que es uno de los más importantes, ¿ok? Y los otros no les voy a dar palabra, pero les voy a poner el ejemplo, pero esa es una de las partes importantes de cuál con facilidad se llega a envenenar el corazón. Porque si tú estás en una comunión y en ese momento te viene hablando la carne con esos pensamientos, lo que va a suceder es que la comunión con Yahweh ya no es la misma. En el momento de la tefilá, ya no viene siendo la misma. ¿Ok? Y los que han estado teniendo esa comunión cercana, lo pudieron haber llegado a sentir, que empiezas con tu oración y luego te empiezas a acordar, ya la oración ya no viene siendo la misma. ¿Por qué? Porque el corazón en ese momento se dejó llevar por los pensamientos, empezó a escuchar lo que decía la carne, tener mucho cuidado con todo eso. Otra parte importante también es cuando uno empieza a criticar. Y podemos decir, Jessy, criticar cuando uno habla, no, también los pensamientos, también la carne empieza a criticar tú sin darte cuenta. Y te llegan los pensamientos de repente. ¿Qué pasa cuando uno empieza a criticar o a cuestionar? Igual estás en una oración y cómo opera la carne, igual te viene a pensamientos y te empieza a decir: mira cómo está tu vida, cómo te está yendo, mira todo el fracaso, mira cómo estás, mira tu estado. Él no te está escuchando, ajo ni te hace caso porque estás muy mal delante de él, y te empieza a decir la carne. ¿Qué pasa uno? Pues muchas veces empezamos a criticar también de otra manera, en la cual tú mismo en la oración dices tener una comunión, pero en tú mismo empiezas a cuestionar o tenías pensamientos de cuestionamiento a Yahweh. ¿Por qué me fue mal en esto? ¿O por qué me fue mal con mis hijos? ¿Me fue mal en el matrimonio? ¿Me fue mal en el trabajo? ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida? Si yo estoy guardando la palabra tuya, estoy tratando de obedecer y me está yendo mal. Todo eso hace que la carne empiece a hablar y tú le empieces a escuchar. ¿Qué sucede en ese lado? Empieza el desánimo, empieza el enojo, empieza la ira, empieza la incredulidad. ¿Por qué? Porque tú prestas oídos a la carne cuando habla. Y a veces sucede en la oración. Incluso no nomás en la oración, puede ser en cualquier momento del día y llega a suceder eso. ¿Por qué? Como les dije, es una rebelión y es una lucha constante en la cual tenemos que aprender a ¿qué? Aprender a callarla. Y la única manera es aprender a someterla. Entonces esos puntos que les estoy dando nos da, digamos, unos indicios de lo que tenemos que tener cuidado, qué es lo que está faltando de quitar, que eso sí es lo que se basa en esta enseñanza. ¿Qué nos está faltando de quitar? Sabemos que todos estamos en una restauración, no todos estamos bien, estamos todos en un proceso, nadie es perfecto, pero sí es necesario escudriñar, meternos más profundo, aprender a discernir, ya ver cómo actúa nuestro templo. ¿Para qué? Para no ser engañados y mayormente no caer en las trampas del maligno, porque el cual maligno, acuérdense que siempre opera en la carne. También opera en el orgullo. Muchas veces nos empieza a hablar y nos empieza a decir qué inteligentes somos, cómo somos, qué populares, qué sabios, qué apartados, ¿verdad? Como muchos lo conocen, qué santos. Entonces todo eso
hace que también de una manera u otra ha llegado a pasar, o muchas veces lo empezamos a escuchar, la carne con el orgullo, ¿y qué pasa? No se hace tefilá, no se tiene una comunión, no se escudriña la palabra, porque empezamos a escuchar esa voz de la carne y les empezamos a hacer caso. Entonces eso lo que provoca, nos hace que nos alejemos. ¿Por qué? Porque el orgullo lo que te hace ver es que no necesitas a Yahweh para tu vida. Eso es lo que genera el orgullo, diciéndole a Yahweh: no te necesito. Yo estoy bien así, yo estoy muy bien, yo sé mucho, así que yo no soy muy popular, yo no te necesito ahorita. Y puede ser decir: yo nunca lo he dicho, pero a veces inconscientemente hasta lo hacemos. Con nuestras actitudes, con nuestra forma de actuar. Todo eso lo ve Yahweh. Y Yahweh sabe cuando nosotros estamos escuchando nuestra carne o estamos escuchándolo a Él. ¿Ok? También está el otro punto de la envidia. ¿Qué pasa con la envidia? Hace que reproches lo que Yahweh ha dado al prójimo. Y a veces estás orando, o a veces estás ahí sentado leyendo, incluso puedes estar leyendo la Tanaj, la Biblia, y se te vienen los pensamientos. Incluso puedes estar leyendo y se te olvida lo que estabas leyendo porque la mente empezó a divagar, que muchos lo conocen así. La mente empezó a divagar. ¿Ok? Entonces es cuando tú te empiezas a escuchar la carne, todo lo que te está diciendo y estás prestando oído. Entonces en la envidia, ¿qué pasa? Empiezas a reprochar lo que le dan al prójimo y nos hace generar lo que vimos anteriormente, que es el odio, la venganza, el homicidio, el rencor, la ira. Entonces eso hace que el corazón se siga envenenando más. También está el miedo. El miedo, como sabemos, nos provoca para que caigamos en incredulidad. Y a veces escuchamos mucho la carne con el sentido del miedo. No puedes, es imposible que lo logres, es muy difícil, no vas a poder, mira qué grande está, o que mira el miedo que vas a tener. Entonces todo eso es la misma carne hablándonos. Yo te les voy a decir cómo aprender a callarla. También está la preocupación, en la cual también nosotros tenemos mucho cuidado, porque eso también lo que hace es de que tanto hay preocupación que te absorbe el tiempo y no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces estamos tan preocupados o tan afanados que a veces ya no hacemos ciertas cosas porque estamos tan enfocados en cosas que son tan vanas que a veces nos olvidamos de Yahweh completamente? ¿Por qué? Porque prestamos oído a las preocupaciones, a los pendientes, a las deudas, a todo lo que nos está pasando en nuestra vida y lo creemos más importante que Yahweh, y eso hace que nos alejemos y nos olvidemos. Y esa es otra parte en la cual estamos nosotros prestando oído a la preocupación. Amén. Si se fijan, todos estos puntos que les estoy dando son puras armas que la carne usa para derribarnos. El problema de nosotros es que nosotros estamos prestando oído a esas armas. No la estamos sometiendo, no la estamos callando. Amén. Y no solamente decir: cállate, carne, no te voy a hacer caso. No es más que eso. También está el deleitarse el pecado. ¿Cuántas veces estás tú orando y ya estás pensando cosas de inmundicia? No sé, el deseo mejor de tomar, el deseo de fumar, el deseo de fornicar, de drogarte. Incluso está la adicción a la prostitución, está el ocultismo. Entonces todo eso, a todo lo prohibido, incluso estás en oración o tratas de tener una comunión, y ¿qué sucede? Se te vienen los pensamientos de todo aquello que tenías antes o que te deleitabas. Se te viene a la mente de repente. Y a veces se ha llegado a pensar que muchas veces decimos: es que yo no lo estaba pensando. No, porque la carne empieza a hablar. Y acuérdense que el deleite del pecado es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque el deleite del pecado, acuérdense que es donde entra rápidamente la profanación del templo, nuestro cuerpo. Entonces, la carne sabe cómo deleitarse, cómo provocarte, cómo incitarte, cómo desviarte, cómo perderte. Incluso nuestra carne sabe cómo matarnos. Por eso el Adón nos está pidiendo siempre que sujetemos nuestra carne, porque la carne es muy traicionera y muy engañosa. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque eso abarca también la vanidad.
En la vanidad, ¿qué te hace? Te hace creer una perfección falsa, totalmente falsa. Incluso cuando estás en oración o en cualquier lugar, hace que te desvíes de la verdad. ¿Cuántas veces no se ha orado? Incluso lo voy a poner como con las mujeres, también lo pondría con los hombres, pero voy a poner con las mujeres. ¿Qué pasa cuando estás orando y tú estás viendo tus manos? Y lo voy a poner así como que una mujer muy vanidosa. La mujer trae las uñas arregladas. ¿Y qué pasa? Estás orando y ya estás aquí orando tú, entregándote en Yahweh en oración. Y de repente abres los ojos y te ves que se te rompió la uña. ¿Y qué pasa? Ay, se me rompió la uña, ya se me despintó, ya se me cayó el adorno, ya ahora cómo se me ve. ¿Y sí o no ha llegado a pasar que ya te olvidas de la oración y te quedas viendo las manos? Bueno, eso es porque tu carne te habló. Mírame, se te rompió la uña y ya no se ven bonitas todas. Pongo el ejemplo de las mujeres. Puedo poner el ejemplo de los hombres. ¿Ok? Los hombres pueden ser que estén orando y se estén viendo la ropa, porque los hombres también son muy vanidosos al vestir, en la apariencia. Entonces todo eso es lo que nos lleva a que la carne empiece a hacer señales para que la volteemos a ver. También está el pasado. ¿Cuántas veces estamos orando en una comunión con Él y de repente nos viene a hacer ruido el pasado? Nos viene a hacer ruido ¿a qué? A cómo estabas antes. ¿Cómo vivías antes? E incluso a lo mejor, no sé, en cualquier circunstancia, a lo mejor no ves a tu familia o tuvieses una ruptura y te empiezas a acordar, como muchos los dicen, los bellos momentos, carnales, claro, los bellos momentos, y la mente empieza a divagar. Eso es la añoranza que Yahweh no tolera. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo del pueblo de Israel cuando empezó a añorar Egipto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero la carne a eso está acostumbrada. La carne siempre te va a recordar tu pasado. Siempre. Siempre te va a recordar lo que a ti te gusta y a ti te deleita. También la carne se maneja mucho al hablar en la fantasía. En la fantasía hace ruido, te hace imaginar cosas para desviarte de la realidad. Muchas veces se ha orado y puedes llegar a que tú estás en comunión y de repente te empiezas a imaginar cosas que ni estabas pensando y incluso que ni te han pasado. Pero la carne te empieza a llevar por otros lugares para que te desvíes. Incluso puedes, no sé, fantasear de que andas en un viaje y ya te viste en la playa y tú dices, pues yo ni estaba pensando ir a la playa. O no estaba pensando hacer esto o aquello. ¿Por qué? Porque empiezas a fantasear. Y eso también lo ocasiona la carne. Todos estos ruidos son muy, como les dije, muy traidores. Esos ruidos uno mismo les está dando esa fuerza. Yo les había dicho que les iba a dar el estudio de calla. Tenemos que aprender a callarla, porque mucho se ha dicho, hay que someterla, si es una parte, pero tenemos que aprender a callarla, a que no nos vuelva a gobernar. Porque si dejamos nosotros esta carne, nos siga hablando, y peor el caso que nosotros prestemos oído a ese llamado, les aseguro que este camino va a ser más difícil de cruzarlo. Todos estamos en un desierto, todos. Todos vamos en busca de la tierra prometida. Todos queremos estar en el milenio con nuestro Adón Yahshua. Pero es necesario que esta carne aprenda a callarse. Y nosotros aprender a no escuchar. Y aprender a ponerle un alto antes de que se incite al pecado. Amén. Hay un ejemplo que nuestro Adón Yahshua nos dejó a nosotros. Vamos a leer este ejemplo. Marcos 4, 36, 41. Marcos 4, 36, 41. Vamos para allá. Marcos 4. Vamos para allá.
Marcos 4:36 al 41. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero él se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabeza, y lo despertó y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Qué, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedece? Nosotros aquí estamos viendo cómo Yahshua, estando en el arca, en la barca, empezó a venirse una tempestad. Una tempestad con aire, agua, ustedes saben el ruido, incluso que hace el viento. Imagínense cómo se oían las olas del mar. Esa tempestad en el cual nosotros vamos a ver el ejemplo de lo que estamos aprendiendo ahorita. Esa tempestad donde estaban los siervos de Yahweh, Yahshua, era el ruido en el cual estábamos hablando ahorita. Ese ruido en el cual nuestra carne sigue haciéndonos en nosotros en el templo. Acuérdense que nuestro cuerpo es el templo, es el Mishkan, en el cual solamente debe habitar nuestro Elohim Yahweh, en el cual solamente nosotros, estando en nuestro cuarto, en nuestra recámara, tendremos esa comunión para poder estar entre su presencia. Recordemos que en nuestro corazón está el arca del testimonio, está él, su Torah, en nuestros corazones, en el cual debe habitar también en nuestra mente. Entonces, si nosotros dejamos que esos ruidos sigan apareciendo en este templo, pues van a hacer que nos desviemos cada rato. Entonces la tempestad viene siendo el ruido. Cuando ellos dicen que vamos a perecer, a lo que se está refiriendo es que ellos se asustaron, se asombraron ¿a qué? Al escuchar la tempestad, al escuchar lo que estaba sucediendo realmente. ¿Qué pasó con ellos? Les dio miedo. Les pongo el ejemplo cuando vimos ahorita del temor, del miedo. Cuando empezamos a escuchar el miedo y le hacemos caso, pongan ese ejemplo aquí. Entonces ellos tuvieron miedo porque escucharon el ruido que había. Entonces ellos le dieron miedo. ¿Qué fue? Fueron y corrieron con Yahshua y le dijo: ayúdanos porque vamos a perecer. Yahshua se levanta en calma, dándonos ese ejemplo. Él no escuchó el ruido. Él no tenía miedo. ¿Y qué le dijo? Calla. Y en ese momento, cuando se calmó la tempestad, hubo un silencio. Ese es el silencio que nosotros debemos tener. Yahshua les dice a ellos: ¿por qué se asustan? ¿Por qué no tienen fe? Cuando dice eso, es lo que se obtiene en el silencio, la fe. ¿A qué voy aquí con este ejemplo? Yahshua nos está enseñando que va a haber mucho ruido en nuestra mente, mucho ruido. La carne va a pelear conmigo, va a pelear, porque él va a pelear su trono, un trono que nosotros le dimos al darle placer a la carne. Entonces estamos tratando de destituir ese trono, sacarlo de este templo y decir: no, en este templo ya no gobiernas tú, en este templo tiene que habitar Yahweh. Entonces, ¿qué va a llegar a pasar aquí? La carne va a pelear su derecho. La carne lo que va a hacer es que se va a aliar con Hasatán, porque la carne es donde obra la iniquidad. Entonces nos va a empezar a
atormentar con esa tempestad de nuestras mentes. ¿Cuál es esa tempestad? Lo que vimos los puntos ahorita. El temor, el odio, el rencor, la envidia, la vanidad, las fantasías, el pasado, la inmundicia. Todo eso empieza a bombardearnos a nosotros. Tenemos que poner el ejemplo de nuestro Adón Yahshua. Yahshua, aun cuando estaba descansando, él no prestó oído a lo que estaba, porque él tenía fe. No escuchó. En cambio, sus siervos sí escucharon y se apanicaron. Entonces nuestro Adón nos está diciendo, calla, que aprendan a sujetar. Aprendan ustedes mismos a callar su carne. Y la única manera es con fe. La fe, sabemos que es la emuná, creer, confiar y obedecer. La carne va a pelear sus derechos, pero uno mismo puede irse sobre esos ruidos. ¿Por qué es tan importante callar? Vamos a leer la palabra Job 13:5. Job 13:5. Vamos para allá. Job 13:5. Vamos para allá, Job 13:5. Y dice así: ojalá callaréis por completo, porque esto os fuera sabiduría. Aquí lo que nuestro Adón nos está enseñando es lo que otorga el silencio, la verdadera sabiduría. Es necesario nosotros en la oración, ahora sí me van a poder entender un poquito más, cuando uno hace la oración, y yo les dije que a veces la mente nos traiciona y nos empieza a hablar, y nosotros en vez de enfocarnos a Yahweh ya estamos escuchando a otro lado. Háganse cuenta, y lo voy a poner así, sí o no antes, y no se ofendan si me están escuchando cristianos, pero sabemos que eso sucede. ¿Qué pasa? O una quejila. ¿Qué pasa cuando estás en una quejila o una iglesia, para que me entiendan? Si no te dicen, vamos a orar, una tefilá, y empezamos todos a levantar las manos, a la oración, y si no, de repente, porque hay de repente personas que están en la oración, pero atrás están hablando. ¿Qué pasa con uno? Empezamos a prestar oído y ya ni estás orando y estás oyendo lo que dicen los de atrás. Y hablo de Alikejilá o de cualquier lugar si no ha llegado a pasar eso. De que tú vas en vas en un autobús o vas caminando y tú vas pensando tus cosas y de repente oyes que están hablando atrás y tú prestas oído luego lo que están diciendo la gente de atrás. Bueno, ese es un ejemplo parecido a lo que pasa con nuestra carne. El templo, tú estás en una comunión con Yahweh y la carne te está hablando por atrás. Y tú, que en vez de estarte con fe aferrándote a Yahweh y no escuchar, lo que hacemos es que levantamos la cabeza y empezamos a escuchar lo que nos están diciendo. Entonces tú, al escuchar, empiezas a desviarte. ¿Por qué? Aquí lo que voy con lo que vimos de Job. Lo que aquí Yahweh nos está enseñando es de que si nosotros por fe no prestamos oído a las voces de nuestra carne, hablo aquí, que nos están diciendo nuestro pasado, lo que éramos, lo que hacíamos, o lo que deseamos, o lo que nos hicieron, lo que nos lastimaron, nunca vamos a poder tener ese vínculo con Yahweh. Y si no lo llegamos a tener, Él nunca nos va a poder enseñar. No porque Yahweh sea imposible, no. Simplemente que Yahweh quiere de nosotros es un corazón dispuesto. Y no lo vamos a poder obtener así. Por eso nuestro Adón nos está diciendo, no prestes oído, como dijo Yahshua, calla y obtén sabiduría. No prestes oídos a lo que te digan. Que tu carne te diga, no la escuches. No prestes oído a lo que te digan, porque la carne siempre va a estar peleando. Siempre. Pero uno es el que le presta oídos. Y me podrán decir, Jessy, ¿qué va a suceder entonces en el momento en el que yo estoy orando y de repente se me viene un pensamiento? En ese momento que se te viene el pensamiento, tú en ese momento frenarlo.
Y es lo que no nos pasa, a veces ni nos damos cuenta. Y ya estamos divagando y de repente uno llegan a reaccionar y dicen, si yo estaba orando, ¿por qué de repente ya ando pensando otras cosas? Bueno, porque independientemente Yahweh te está dando a entender, es de que tu carne, o sea, tú estás todavía inclinado o todavía estás inclinada a esas áreas de tu vida. Que Yahweh te está diciendo, purifícate, porque todavía traes esas áreas ahí. Cuando uno empieza a trabajar con ciertas áreas y Yahweh nos da la oportunidad de que esas áreas empiecen a cerrar, hay unas que cuestan más trabajo. Ya es muy difícil que la carne empiece a entrar. ¿Ok? Es muy difícil que la carne empiece a hablar. ¿Por qué? Porque ya están sometidas. Entonces ahora vamos entendiendo la importancia del callar. La importancia de que uno aprenda a valorar esa comunión con Él. Porque la comunión con Él no es solamente en la oración. La comunión con Él es diaria. ¿Cómo? En la obediencia, en el buen testimonio de lo que sale de tu boca. ¿Cómo ayudas al prójimo? Todo de ti es una comunión diaria con Él. Entonces nosotros debemos no estar prestando oídos a todo eso. Vamos a leer el Salmo 50, 21. Salmo 50, 21. Vamos para allá, Salmo 50, 21. Dice, estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Aquí nuestro Adón Yahweh es el que está hablando. Y él mismo nos está diciendo, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Él nos está enseñando también, he callado, el callar. Sabemos que aquí se refiere cuando la persona hace la iniquidad y creemos que Yahweh no hará nada, dice Yahweh, bueno, yo callo, pero yo no soy como tú. Entonces Él también nos está enseñando aquí que debemos aprender a callar. Y es una parte importante el callar, pero no callar nomás nuestra boca, sino todo el templo calle. Por eso le entienden la palabra que leímos de Habacuc. Calle delante de Él toda la tierra. Cuando dice eso es que calle todo lo que Él creó. Calle ante Él. Guarden silencio. Pero un silencio, como lo vimos ahorita, es la ausencia de lo que sale de nuestra boca y nuestros pensamientos. El templo, callarlo. Que ya no haya esas voces que nos distraigan de la verdadera comunión con Él. Por eso Él nos está diciendo, yo no soy como ustedes. Yahweh nos está diciendo, yo callo. Ustedes deben de aprender a callar también. Es una enseñanza el Adón que nos está enseñando a qué, aprender a madurar. Aprender cada uno de nosotros a apartarnos, a sujetarnos, y nos enseña a sujetar la carne. ¿Por qué? Porque es la que nos va a costar en estas restauraciones, con la que más nos vamos a pelear. Entonces, de una manera u otra, nos está diciendo cómo quiero que te presentes delante de mí. Que nada estorbe esa comunión conmigo, ni que prestes oído a las voces. Incluso cuando se amargan y se empiezan a acordar de todo lo que te hicieron, lo puedes llegar a ver así. La carne te recuerda lo que te hicieron. Y tú prestas oído, háganse cuenta que es lo mismo que viene una persona a contarte el chisme y tú empiezas a escuchar el chisme. Y te empieza a decir la carne, ¿te acuerdas lo que te dijeron? ¿Te acuerdas lo que te hicieron? Y uno prestando oído, háganse cuenta que es lo mismo. La carne así va a venir. Entonces eso es no prestar oído, no hacer caso a lo que la carne te quiera influenciar o quiera poner en tu corazón. Esa es la parte importante, no se lo permitas. En el corazón solamente debe de estar Él, no debe de estar las voces de nuestra carne.
porque a veces la carne la vemos como pecado, pero tienes que aprender a diferenciarlo. Debemos de aprender a conocer nuestro templo, nuestros miembros, nuestras áreas que se tienen que quitar. Por eso Él dice, calla. Aprendamos a callarnos delante de Él y no dejar que ese templo empiece a traicionarnos, porque así lo ve Yahweh. Quiero acercarme a ti y tu carne mira todo lo que está diciendo. Dice Yahweh, me está mostrando que tienes que limpiarte todo eso para que puedas callar, porque yo he dado la orden que callen delante de mí. Delante de mí. ¿Qué significa? Delante de mi presencia, callen completamente. Entonces eso es lo que vamos a estar aprendiendo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando la carne no se calla? ¿Qué va a pasar cuando la carne no se calla? Vamos a Eclesiastés 5, 1, 2. Eclesiastés 5, 1, 2. ¿Me? Dice así: cuando fueres a la casa de Yahweh, el templo, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Yahweh, porque Yahweh está en el cielo, los Shamaín, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Si se fijan, es la parte que yo les dije ahorita. Cuando estás delante de Yahweh, ¿qué te está diciendo? Acércate ante mi presencia. ¿Y qué dice? Acércate más para oír. Pero te dice, pero no ofrezcas sacrificio como los necios. ¿Cuáles son los sacrificios de los necios? Bueno, los sacrificios de los necios es cuando la carne no se calla. Es cuando la necedad sigue ahí. Pongo el ejemplo. Es como si a ti te hicieron algo y que tú dijeras, es que me lo hicieron o me fue mal en esto, es que me está yendo mal, me está yendo mal. Es como si tú tuvieras temor. Estás en la oración y ¿qué dices? Es que tengo miedo a eso, tengo miedo a esto. No es malo decirlo a Yahweh. Aclaro porque se pueden llegar a confundir. No es malo decirle a Yahweh, Yahweh, todavía tengo temor. Yo hablo de que cuando no estás pensando en eso y se te vienen los pensamientos, es de que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esos son sacrificios de los necios, sacrificios de la oración. Entonces venimos haciendo necios. ¿Por qué? Porque si tú estás en una oración y dice Yahweh, ¿tienes miedo? Tú puedes decirle, sí, sí tengo miedo. Perfecto, entrégamelo. Pero cuando tú estás en una comunión con Él y tú ya reconociste tu miedo y estás trabajando en ello, y tú estás en oración y de repente se te viene el miedo, o se te puede venir a la mente el momento en que te dio el miedo, o sea, la escena o la situación que pasó en tu vida que te da el miedo y ya no estás orando y ya estás pensando en lo que te pasó, el miedo que te dio. Después me pueden decir, ¿cuál es el sacrificio de los necios? El sacrificio de los necios ante Yahweh es que tú ya sabes cómo entregar ese miedo y no lo entregas, no lo callas. Por eso dice el Adón, vienen a mí ante una oración, una tefilá, a otorgarme un sacrificio. Acuérdense que los sacrificios vivos, el sacrificio vivo que vimos el audio, es cuando uno entrega su vida. Y me dice el Adón, ¿cómo él me dice que está entregando su vida si aún lo que él sabe que debe de entregar o ella debe de entregar no lo hace? ¿Y cómo se presenta delante de mí? Todavía estamos trabajando, pero tenemos que verlo así. Dice él, todavía aquí, escuchando esos ruidos, cuando debería de empezar a trabajar en ellos. Esa es la señal, tienes que empezar a trabajar, no estás trabajando con esas áreas. Están todavía latentes contigo. Por eso nuestro Adón es lo que nos está enseñando ahorita. Él nos está diciendo delante de mí, ante mi presencia, calla, aprende a escuchar. Y eso es lo que tiene la carne. La carne no sabe escuchar. La carne no le gusta escuchar. A la carne le gusta mandar. A la carne le gusta hacer lo que le gusta y no que le anden diciendo lo que tiene que hacer. Entonces, por eso la carne, cuando uno llega ante la presencia de Yahweh, la carne, ¿qué hace?
empieza a hablar, hablar y le está diciendo a Yahweh, no, yo no te voy a hacer caso, no, yo no. Yo sigo mis reglas. Y lo que hace contigo es decirte que tú tienes que seguir eso y no hacerle caso a Yahweh. El problema es de nosotros que inclinamos el oído y no le decimos cállate, sino ya nos vamos con lo que dijo y nos olvidamos de Yahweh. Por eso Yahweh nos pide callen todo para que obtengan sabiduría. ¿Por qué? Porque hay que aprender a escuchar. Y ese es el problema con nosotros. Incluso carnalmente, ¿cuántas veces nos han dicho, es que tú no escuchas? Tú no escuchas, tú estás hable y no escuchas, no entiendes razones. Y hay gente así, que tú le dices, y no, es que es eso, es que es eso, es que es esto. No, mire, es que es así, no, no es cierto, es así, es así, es así. Son personas que no saben escuchar, que se aferran a lo que tienen. Bueno, es lo mismo. Cuando nosotros empezamos a escuchar la carne, ese lado, no aprendan a escuchar. Porque cuántas veces podemos decir, incluso, estás escribiendo a lo mejor una palabra o algo, estás escribiendo con la Tanaj, y si uno estás escribiendo y dices, me tengo que concentrar para entender la palabra y de repente ya estás pensando otras cosas. Y es curioso. ¿Qué pasa? Que si ustedes se han dado cuenta que muchas veces cuando se ora, se lee la palabra, se estudia, se escucha, lo puedo poner así, incluso así una transmisión o una enseñanza de Torah, ¿sí o no se han fijado ustedes que somos muy fáciles de desviarnos o pensar otras cosas? Y de repente regresas a lo que estabas escuchando y hasta dices, ya no entendí. Sí, porque la carne te habló y tú fuiste a escucharla. Eso es lo mismo, como cuando estás en la escuela. No estás en la escuela haciendo la tarea y tienes el amigo platicador y te está diciendo, mira esto y lo otro, y tú quieres escribir y ya se te olvida hasta hacer el trabajo que estás haciendo y ya le estás haciendo caso al amigo y a la amiga. Bueno, ¿y qué hace la maestra o el maestro? Se separan ustedes dos porque ustedes dos juntos no pueden estar. ¿Y qué te dice la maestra? ¿Por qué, maestra? Porque no me ponen atención. Tú le hablas y te escucha. Así que separaditos. Es lo mismo con nosotros. No que seamos dos personas, simplemente que nosotros tenemos que aprender a sujetar esta carne, en la cual está la simiente de maldad, la cual debemos de sujetar y no dejarla que nos gobierne a nosotros más y no nos distraiga, porque esa carne siempre nos va a distraer para que no escuches, para que no obtengas sabiduría. ¿Por qué? Porque si tú escuchas y obtienes sabiduría, la sometes. Y a la carne no le conviene. Por eso está hable, porque diciendo, no pongas atención. Hazme caso a mí. Entonces nosotros tenemos que empezar a callarla. ¿Ok? ¿Para qué? Para que así nosotros podamos seguir en este camino. Porque si nosotros no ponemos freno, lo que va a pasar en este desierto es de que nunca vas a llegar a avanzar. Nunca vas a llegar a avanzar. Siempre va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque a tu carne la has estado escuchando lo mismo. Y con Yahweh no es así. Con Yahweh siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que avanzar. Y la carne no, la carne te deja igual. ¿Qué pasó con los israelitas? Todo lo que vieron, y aún ellos se aferraban y seguían añorando Egipto. ¿Y por qué creen que tanto añoraban? Porque ellos escuchaban su carne, que estaban mejor allá, que comían mejor, que estaban más a gusto, a lo mejor que estaban más felices. ¿Por qué? Porque estaban escuchando su carne. Y no guardaron silencio. ¿Y qué pasó cuando Yahweh les habló? Cuando se presentaron delante de la presencia de él, huyeron. ¿Y qué le dijeron? No, que Moshe hable con él. Nosotros no podemos. Y es cuando el Adón sabe quién es su pueblo. Y por eso lo vimos en Eclesiastés. Se presentan delante de mí. Y yo hablo. E Israel escucha. Pero Israel tiene que aprender a callar la carne.
tiene que aprender a callarla para que pueda escuchar. Porque si no, nunca va a avanzar Israel. Israel se va a quedar igual. Y Yahweh no quiere eso para su pueblo, y menos en esos tiempos. Por eso nosotros ahora entienden que debemos mucho circuncidar nuestros oídos de una manera. Hablo carnalmente. Por eso dice la palabra, no prestes oídos a palabras necias. Incluso lo dicen carnalmente, palabras necias, oídos sordos. Eso debemos hacer nosotros. No inclinarnos, porque cuando nos inclinamos a eso, es una señal de que todavía estás deseando eso. Que todo estás amargado, que tienes envidia, tienes vanidad, tienes orgullo, tienes vanagloria, estás fantaseando, estás añorando, estás amando el pecado. Esas son señales de alerta para nosotros, en el cual debemos de empezar a quitarlos. ¿Para qué? Para que hacia nosotros no nos tomen más ventaja el maligno. ¿Okay? El maligno, como les dije, se basa de muchas armas, y la peor es nuestra carne. Porque ellos están bien aliados y van a pelear el templo. Acuérdense cuando les dije la profanación del templo. Entonces él va a tratar siempre de profanarlo. Muchos años lo profanó, mas nosotros estamos luchando por sacarlo. Pues la carne se va a defender, va a pelear sus derechos. Por eso nosotros tenemos que someternos para ponerle un derecho mayor. Y nosotros, para ponerle un derecho mayor a la carne, solamente se obtiene con la obediencia. Es la única manera que tú le puedes dar un derecho mayor a la carne. Por eso cuando uno obtiene esa autoridad, como Yahshua nos la enseñó, cuando dijo calla, y se cayó la tempestad. ¿Por qué? Porque era una autoridad con fe. Creer, confiar y obedecer. O sea, no prestó oídos a lo que escuchó. Nosotros tenemos que venir con esa misma autoridad y decirle calla. ¿Y cómo le vamos a decir? Calla, porque Yahweh va a hablar. Y si tú estás sometido a Yahweh, la carne no va a hablar. Y vas a tener esa comunión directa con Él, como Él lo estuvo pidiendo ahorita en el libro de Eclesiastés. Presentarte delante de mí, pero no hagas sacrificios de necios. ¿Cuáles sacrificios? Que nomás están añorando o la mente la están dejando que hable. Otro punto importante es que cómo vamos a lograr nosotros callarla. Bueno, vamos a Proverbios 16:3. Proverbios 16:3. Vamos para allá. Proverbios 16:3. Dice, encomienda a Yahweh tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces vamos a encomendar a Yahweh nuestras obras. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos se afirmen. Tenemos que empezar a dejar todo a nuestro Elohim Yahweh. Dejarle que Él sea el que nos gobierne, que sea el que nos instruya y que Él gobierne aún en lo que llegamos a pensar. Y tenemos que pedirle así, te pido que me ayudes y que me ayudes a gobernar hasta los pensamientos. Que seas tú quien dirijas mis pensamientos al buen entendimiento. Y no que mis pensamientos o que mi carne empiece a hablar y me desvíen de tu Torah. Y eso es lo que es lo principal, que la mente sea circuncidada también. Tenemos que circuncidarla. Por eso Yahweh nos pide quítense los malos pensamientos. ¿Por qué es importante hacerlo, Jesse? Porque el templo donde habita la Torah es en el corazón y en la mente. Entonces la carne siempre te va a hablar por la mente. Siempre. Está peleando en los últimos derechos que le quedan. Por eso ahora entienden por qué Yahweh dice que pondré mi Torah
en sus mentes y en sus corazones, porque es la manera en que puede frenar a la carne, porque la carne es la única manera que te va a hablar. ¿Por qué? Cuando uno anda carnalmente, anda en pecado, vamos a ver el ejemplo. Tú quieres robar, ves algo que te gusta y tienes la agilidad o la facilidad de robar. ¿Qué pasa? Lo ves, entra por los ojos, entra el deseo en el corazón y en el corazón se va la mente de la manera de cómo se va a actuar. Entonces después de la mente se hace el acto del robo. Bueno, por eso el Adón es lo que nos está diciendo. Tienes que empezar a circuncidar la mente también. ¿Por qué? Porque donde llega la mente lo empiezas a hacer. Por eso les dije, los ruidos que hace nuestro templo, pues nos empezamos a amargar. Y decimos, ya perdoné y no, ya te volviste a amargar, ya volviste a tener miedo, ya te volviste a preocupar, ya empezaste otra vez con las envidias. Entonces todo eso hace que uno empiece a actuarlo. Por eso tenemos que empezar a entregarle nuestros pensamientos y le digo que ayúdame a circuncidar mi mente también. Ya no quiero escuchar mi carne. Si yo antes adulteraba, ya no voy a adulterar. Si yo antes tomaba, no me voy a traer a la mente el deleite con que tomaba, o fumaba o me drogaba. Ya no voy a tener envidia de acordarme cómo aquella persona está mejor que yo. Entonces todo eso Yahweh sí nos empieza a ayudar, porque nos ama mucho. Y Yahweh está haciendo esto de callar. ¿Por qué? Porque Él nomás nos quiere para Él. Nada más. Acuérdense que somos la novia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si tú no callas esas partes de tu carne, háganse cuenta que tú estás con tu novio, estás con tu novia y no te gustaría, y hablo de las redes sociales, que estás con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, y de que tú te estás diciendo, que tú estás platicando con tu pareja y que tu pareja está con el celular hablando con otro muchacho, con otro señor o con otra señora. ¿Y cómo te pondrías tú? Me van a decir celoso o celosa, porque me tiene que prestar atención a mí. Porque anda hablando con otras personas y anda deleitándose. Nos resultaría a nosotros ofensivo. Bueno, es lo mismo para Yahweh. Eso es lo que sucede. Prestamos oídos a nuestros amantes y empezamos a caer. Y caemos en el adulterio. Ya nos amargamos y envidiamos. Ya hasta andamos de malas porque nos acordamos de lo que nos hicieron. Y puede ser de años. Empiezas otra vez a preocuparte de cosas, a tener temores que ya no tenías. Entonces todo eso, dice el Adón, te estás prostituyendo otra vez. Tenemos que empezar a quitar. Sabemos que no es un cambio rápido, pero tenemos que empezar a trabajar con eso. Por eso Él nos está diciendo la mente, empezar a entregársela a Yahweh. Que sean tus pensamientos y no mis pensamientos. Que sean tu voluntad y que no sea mi voluntad. Para que tú me dirijas por el buen camino. Así le podemos pedir a Yahweh, que tú me dirijas por el buen camino en mis pensamientos. Porque mis pensamientos son muy traicioneros. Siempre me han engañado. ¿Y por qué siempre nos han engañado? Porque acuérdense que antes nos íbamos por lo que creíamos nosotros que estaba bien. ¿Y cómo creíamos que esto estaba bien en nuestro pensar? Por nuestra mente. Porque confiamos en nuestra sabiduría. Y nos traicionó. Y en muchos lugares o muchas cosas en nuestra vida nos fue mal. Por eso venimos a buscar el favor de Yahweh por una restauración. Entonces Yahweh nos está enseñando ahorita que yo te voy a enseñar a cómo someter esa carne, a cómo callar tu mente. Y solamente tu mente sea guiada por el Ruach HaKodesh. Nada más.
que sea yo quien gobierne sobre todo el templo, para que en tu mente solamente habite mi palabra, dice Yahweh. Y ya no habiten esos ruidos que te hacen que te alejes de mí y te empieces a olvidar, y que esa comunión que hubo en ese momento, o esos 3 minutos de comunión, se desvíen porque prestaste oído a las voces, a esos pensamientos, y no debe de ser así. Debemos de aprender a calmar la tempestad y decir: no me vas a distraer, no me vas a desviar de la verdad, sino me voy a ir por el camino que Él trazó, en aprender solamente a verlo a Él y escucharlo a Él. Y ustedes se van a dar cuenta después que ciertas áreas ya no llegan, porque lo empezamos a someter la carne. Ese proceso va a ser hasta el final, pero es una parte en que nos va a ayudar a nosotros a poder avanzar y rescatar nuestra salvación. Porque si seguimos nosotros escuchando, no vamos a poder lograrlo. También, Él también nos está pidiendo, y vamos a Colosenses 3, 5, 6. Colosenses 3, 5, 6. Vamos para allá. Colosenses 3, 5, 6. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Yahweh viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Hacer morir las obras de la carne. Hacer morir toda nuestra iniquidad. Hacer morir todo lo que se profanó en el templo. Sacar todo lo vil, para que así la carne empiece a entender que solo Yahweh manda en nuestras vidas, que nadie más puede llegar a gobernar y que nada ni nadie nos va a separar de Él. Y esa es una parte importante. Nada ni nadie nos separe de Él, aún ni nuestra carne ni nuestros pensamientos. Tenemos que sujetarla totalmente para que así nosotros poder vivir. Porque no vamos a poder vivir como Yahweh quiere nosotros de vida si seguimos escuchando así. No vamos a poder vivir. Por eso muchas veces podemos decir: es que no encuentro esa paz, no encuentro ese refugio, no encuentro ese reposo que Yahweh da a su pueblo. Mi vida está totalmente en aflicción, mi vida está totalmente en quebranto, mi vida está totalmente destruida, lo pueden poner así. Bueno, porque muchas veces tú pusiste oídos algo que no venía de Yahweh y fuiste a hacer lo que tú querías. Se pagan consecuencias, y dice Yahweh para que entiendas que me tienes que aprender a escuchar a mí. Ahora entienden cuando siempre a veces les digo: pregunten a Yahweh. Y puede ser para muchos, porque lo he visto, algo que no tiene ningún valor. ¿Cómo le voy a preguntar a Yahweh? Es que tienes que preguntarle a Yahweh, porque si no, tú no aprendes a callar, eso te va a cegar. Y una de las voces más fuertes es hacernos sabios en nuestra propia opinión. La voz más grande es tu necedad. La voz más grande es tu terquedad. La voz más grande, la voz es tu yo. Y cuando uno calla y dice: pregunto a Yahweh y que Yahweh me responda, ahí tú estás aprendiendo a sujetarte. Porque si decimos: no, ¿para qué le pregunto? Tú también estás dando a entender que hay una incredulidad, que no crees que Él te vaya a hablar. Entonces, ¿por qué? Porque no creo, sí, porque escuchaste la voz de la incredulidad. Por eso le entiendan la importancia cuando Yahweh dice: cuando se presenten delante de mí, callen. Búsquenme a mí y obtendrán más sabiduría. Si ustedes siguen escuchando esas voces, de su carne les está brillable, no van a poder obtener esa sabiduría y no van a poder entrar en mi reposo milenial. Y Yahweh quiere eso para su pueblo, que en verdad entren en un reposo. Pero lo importante en nosotros ahorita es que nosotros querramos entrar en ese reposo. Porque muchas veces hacemos nuestra vida lo que queremos, escuchar esas voces, no las callamos y no encontramos ese reposo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos negando ese reposo. Ese Shabbat, lo estamos negando.
porque queremos hacer lo que nos conviene, lo que nuestra carne quiere. Y eso nos va a llevar a nuestra propia muerte. Por eso nos está diciendo aprendan a callar, aprendan a callarla. Todas esas voces cállenlas, no las dejen que las domine, porque si las dejan que las domine, las va a volver a someter a una esclavitud. Y terminamos siendo lo mismo, terminamos siendo títeres del maligno. Y Yahweh ya no quiere eso para Israel. Él quiere una comunión limpia, una comunión que solamente esté su pueblo y Él. Él no quiere un Israel que esté sujeto todavía a su carne, que todavía se deje gobernar por el gran faraón. El gran faraón es el maligno y ese gran faraón somos nosotros mismos. Somos nosotros nuestros propios faraones, que nosotros mismos vamos y nos ponemos el yugo y seguimos sirviendo a nuestra carne. Y Yahweh ya no quiere eso. Él quiere una comunión con su pueblo. Él quiere esa unión, esa oración, esa comunión diaria donde nomás sea Él y yo. Hablo individualmente. Es lo que quiere Él de su pueblo. Él no nos está pidiendo más. Pero es algo tan sencillo, pero para nosotros carnalmente es una lucha constante de callar a la carne. Cállate, cállate, cállate diario, porque podemos decir, yes, entonces si callo mi orgullo ya no me va a hablar. No, es diario callarla. ¿Por qué? Porque esta restauración es un trabajo diario. No significa que tú entregaste un pecado y lo confesaste ante Yahweh, tú digas, ya me olvidé, ya no voy a hacer nada, me olvido de él. Tienes que estar alerta. La carne no va a descansar hasta incitarte otra vez a provocarte a que lo vuelvas a hacer. Por eso vimos la semana pasada, cuando se hizo la oración, cuando Yahshua enseña, que dice, no me permitas caer en la tentación. Ayúdame. ¿Por qué? Porque sabe el Adón que la carne siempre está dispuesta a traicionar. Por eso Yahweh nos enseña a vivir en el Espíritu, a vivir en el Ruach. ¿Para qué? Para nosotros empezar a diferenciar y que el maligno no nos tome otra vez como presos, esclavos. Por eso debemos aprender a hacer morir todo esto. Y la única manera de hacerlo morir es cuando en verdad nosotros aprendamos a callar y ya no prestar oído a ese deleite que nos incita a hacer lo malo. Amén. Vamos a ver otra palabra, Eclesiastés 7:10. Eclesiastés 7:10. Vamos para allá. Eclesiastés 7:10. Vamos para allá. Eclesiastés 7:10. Y dice así: nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Qué nos está enseñando aquí? Una parte importante para nosotros aprender a callar la carne. Tienes que aprender a callar el pasado, la vieja naturaleza, aprenderla a callar, que ya no nos gobierne. Por eso dice, si tú empiezas a añorar a que estabas mejor antes, porque por eso vienen los recuerdos, porque la carne te dice, mira, estabas mejor antes que ahorita. Y nosotros a veces sí le llegamos a creer de que sí estábamos a la mejor. ¿Por qué? Porque la carne te va a poner los momentos bellos, no te va a poner los momentos malos. Entonces Él te va a poner los bellos momentos para que la añoranza quede ahí. Entonces Él pone la semillita de la añoranza y uno se va como presa fácil y cae. Por eso dice el Adón, no preguntes por eso. Ahí no vas a obtener sabiduría. La sabiduría es cuando tú miras ahorita lo que está sucediendo contigo. Lo que yo estoy haciendo contigo, dice Yahweh. Pero no me añores el pasado. No lo hagan como sus padres, que ellos preguntaban que estaban mejor antes.
¿Por qué? Porque el enemigo les ponía el pasaje hermoso. ¿Cuál es el pasaje hermoso que le pusieron a nuestros padres? Comías carne, tenías casa, tenías agua, estabas muy feliz, mira con tu familia, nada te faltaba. Si se fijan, la carne ahí les estaba hablando a ellos, pero no les decía, te azotaban, los maltrataban, los hacían trabajar de más, mira cómo los humillaban, no tenían descanso, eso no les decía. Porque ellos escuchaban las voces de la carne que te engaña y te dice, mira qué bien estabas, ¿para qué estás acá? Mira cómo te tiene Él. Y muchas veces llegamos a pensar eso, es que ¿por qué nos tiene en el desierto? Porque es necesario que Israel empiece a madurar. Porque si nuestros padres no maduraron y fueron desechados, Yahweh está pidiendo de nosotros como nación que nosotros sí aprendamos a madurar. Y la única manera es arrojarnos al desierto. Y en el desierto se aprende a callar. En el desierto se aprende a humillarse. En el desierto se aprende a crecer. Porque en el desierto se aprende a ser Israel. Y es lo que nosotros necesitamos. Empezar a callar. Y no empezar a añorar nuestra vida de antes. Y no te dejes engañar por tu carne. Tu carne nunca te va a enseñar los malos momentos. Siempre te va a enseñar los hermosos en el pasado. Pero si tú eres astuto en el Rúa, te vas a dar cuenta, no caigo en mentiras. Porque tú me enseñas lo hermoso. Pero yo veo una realidad. Y mi realidad es que ahorita estoy mejor con Yahweh que como estaba yo antes, alejada de la Torah. Ahorita estoy mejor con Él. Y vas a ver que la carne se va a callar. Porque se está dando cuenta que está perdiendo un dominio. Porque tú estás manteniéndote firme. Así como Shaul, Pablo, cuando fue tentado, que él dijo, tú no tienes nada con qué tentarme a mí. Apártate de mí, Hasatán. No tienes de mí con qué tentarme. Es lo mismo nosotros. No escuchar a las obras de la carne. No tienes con qué tentarme. Yo me mantengo firme. Y esas voces van a entender que tu autoridad es mucho mayor ya. Y esa autoridad es dada por Yahshua, en la cual como calmó la tempestad. ¿Qué pasa después de callar? Vamos a ver ahora este punto. ¿Qué pasa después de callar? Vamos a Proverbios. Y vamos a Proverbios 17, 28. Proverbios 17, 28. Vamos para allá. Proverbios 17, 28. Dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Entonces el que calla es contado por sabio. Entonces tenemos que aprender a callar. Porque los sabios callan. Por eso entienden cuando vimos la palabra de Yahweh, que dice, yo vi lo que hacías, pero yo callé, porque yo no soy igual que tú. Él es sabio. Y eso es lo que Él nos quiere enseñar a nosotros. Yahshua nos dejó también ese ejemplo que vimos ahorita. Calla. Y Él no tuvo miedo, porque Él es sabio. Entonces vamos comprendiendo qué es lo que nos está pidiendo Él. Voy a estar ante la presencia de Yahweh, tengo que callar, sí, y dejar de ser necios, porque nuestra naturaleza es pura necedad. Y dice el Adón, quiero que sean sabios y entendidos, pero me callen, para que yo pueda hablar con ustedes y ustedes se puedan alimentar de mí. ¿Cómo ustedes quieren tener la Torah en sus mentes y en sus corazones? Si tu mente y su corazón sigue habitada con tantos ruidos. Él no puede habitar en un lugar ocupado. Nosotros tenemos que empezar a desocupar el templo, a sacar lo que nos sirve para que Él pueda habitar. Por eso es tan necesario tener esa comunión con Él que muchas veces no se llega a tener. Esa esperanza de que cuando tú hablas Él te responda. E incluso llegar a un grado de que tú le preguntas y tú oyes que te responde. A ese grado se puede llegar, sí se puede llegar.
Sí se puede llegar. Porque Yahweh está dispuesto a revelarse a Israel. Pero Israel tiene que aprender a callar. Por eso Él nos está pidiendo no seamos ya necios, sino callemos, para que seas contado como sabio. ¿Por qué? Porque así como Moshe aprendió a callar. Cuando él dijo que no podía, Yahweh le hizo ver que sí y él cayó. Cayó esos pensamientos que le decían que él no podía ir a rescatar a Israel. Y fue, y pudo hacerlo. ¿Y por qué pudo hacerlo? Porque él aprendió a callar su carne. La carne le decía, no puedes, pero él decía, sí puedo. Y te callas. Esa es la manera de callar. Ve y adultera. No, no adultero, y te callas. Mira, ¿cómo estabas antes con tu vida? No, no estaba bien, y te callas. Esa es la manera de callar a la carne. Cuando uno le pone un freno y le dice, no, tú no me mandas. Hay uno mayor que gobierna este templo, y en el cual tú vas fuera. Esa es la autoridad que Él nos dio a nosotros. Por eso dice que en mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos una autoridad que se lo dio a todo Israel. Pero muchas veces queremos hacer grandes milagros. Queremos enseñar muchas cosas. Cuando el primer trabajo que tenemos que hacer es con nosotros mismos. ¿Quieres ser por luz? Sí, entonces sé luz primero tú. Aprende a ser luz. ¿Quieres hacer el poder de Yahweh se manifieste en milagros o cualquier cosa? Sí. Pero empieza a hacerlo por ti mismo. Y les puedo poner un ejemplo. Tú no puedes ir a reprender demonios cuando los tuyos ni los has aprendido a reprender. Los demonios se van a carcajear. Porque te va a decir, ahí no está Yahweh. Porque ellos saben que nuestro cuerpo es el templo. Y saben que cuando se reprende, ellos no nos ven a nosotros. Los demonios ven quién está en el templo. Por eso se van. Cuando ven a Yahweh. Cuando no ven a Yahweh se carcajean. Porque ellos no ven a la persona. Ellos ven quién está dentro del templo. Y esa es la autoridad que ellos ven. Por eso necesitamos purificarnos y aprender a callarla y a sacarlos. A sacar esas voces y decir ya no más y te callas. No voy a hacerte caso más. Mira lo que te hicieron, yo ya los perdoné y los sigo perdonando y te callas. Esa es la única manera en cual vamos a ser nosotros libres y vamos a poder entender qué es lo que Yahweh nos quiere decir. Yahweh nos quiere revelar muchas cosas, pero a veces uno no quiere que se le sean reveladas. Porque para unos una manera es una revelación. Pero aquellos que tienen una comunión más profunda con Yahweh, saben que es mucho más que una revelación. Y es una comunión directa con Él, en la cual te manifiesta, te muestra, te revela, te dice y te confirma y te confirma y te confirma y te dice yo estoy contigo. Yo soy el que te estoy dirigiendo porque yo soy tu roé, yo soy tu rabí, yo soy tu maestro, yo soy tu pastor. Yo soy el que te enseño y te guío. No necesitas a nadie más. Pero necesitas aprender a callar. Y quites esas voces necias que te desvían de mí, dice Yahweh. Por eso nosotros aprendamos a eso. Aprendamos a callar. ¿Por qué? Porque acuérdense de la obediencia del Shema, escuchar. Shema, escucha y obedece. Entonces, si nosotros prestamos oídos a nuestras voces, estamos a ellos escuchando y obedeciendo, por eso nos amargamos. Pero si escuchamos a Yahweh, no caemos en ese juego. Y es cuando vamos a tener esa comunión y nos vamos a deleitar más delante de su presencia. Vamos a ver la siguiente palabra, Proverbios 8, 32, 36. Proverbios 8, 32, 36. Vamos para allá. Proverbios 8, 32, 36. Dice, ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados, dichosos los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios
y no lo menosprecies. Dichoso es el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Yahweh. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Él mismo nos está enseñando aquí. Entonces, ¿qué dice? Dichoso aquellos que atienden el consejo y son sabios y no lo menosprecian. Y el hombre que me escucha está velando a mis puertas cada día, porque el que me haya vida. Es la única manera que nosotros vamos a poder encontrar a Yahweh. Es la única manera que vas a poder encontrarlo cuando calles. Es la única manera que vas a poder entrar. Es la única manera en que te va a revelar. Es la única manera que se te va a manifestar. Es la única manera. Porque si seguimos prestando voces a todo esto, lo único que va a causar es que va a decir Yahweh, como le dijo a los israelitas: tanto les hablé, tanto me manifesté, tanto les dije, e Israel no supo escuchar. Es muy diferente el escuchar al que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros queremos escuchar y tener el oído puesto y que todo nos lo diga. No. Muchas maneras Él se revela. Muchos no creen en sueños y Él habla en sueños. Muchos han dicho de que Yahweh te habla con palabra y muchos no creen. No, no es cierto, Él no te habla así. Ya todo está escrito. Por eso pues, Él te habla con palabra. Ha habido casos de gente que no se sabe en la palabra, que están iniciando, incluso están en ceros, gente que ni ha abierto casi la palabra, y les da palabra. Y que ellos no saben que está en la Tanaj. Y si es que oigo que me dicen esta palabra. Y se asombra cuando les dices, esa palabra está en la Tanaj. Y ellos apenas están empezando. Y si eso qué significa que Yahweh te está hablando. Él te está hablando. Y mucha gente no lo cree. Y muchos dicen, es que el maligno también se la sabe. El maligno se opera de muchas maneras. El maligno sí se sabe la palabra, pero muchas veces cuando él habla, no la habla como tal. Esa es la gran diferencia. No te la habla como tal, que ya después veremos eso. Pero él nunca se va a manifestar de esa manera. Nunca. Él siempre tiene que torcer algo para hacerte caer. Porque él no puede poner la palabra tal cual así. Y menos de promesas y de pactos que Yahweh ha dado a Israel. Él no las puede poner. También Hasatán tiene un límite que Yahweh le ha puesto. Con el tiempo uno lo va aprendiendo. Pero la única manera para nosotros poder tener esa comunión en el Espíritu, en el Ruach, es aprender a que nosotros tenemos que tener esa comunión íntima total con Él. Nada más. Que el pasado guarde silencio y que el pecado tape su boca. Por eso dice Yahweh, callen delante de mí toda la tierra. Por eso nosotros tenemos que enseñarle a esta carne que tiene que callar delante de su presencia. Y les aseguro que lo van a lograr. Lo vamos a lograr porque yo sigo trabajando también. Vamos a aprender a lograr eso, a que la carne se calle totalmente y ya no hable. Y tú vas a ver lo asombroso de todo lo que Él nos quiere decir, todo lo que nos quiere enseñar, todo lo que nos quiere revelar y cómo se va obteniendo sabiduría. Cómo Él nos va guiando, nos va educando, porque vamos a ver que estamos empezando desde cero. Él nos está educando nuevamente. ¿Para qué? Para que cuando ya crezcamos espiritualmente, ya no seamos como antes, sino seamos renovados. Por eso nosotros con nuestros hijos, cuando son muy necios, ¿qué les decimos? Cállese y póngame atención para que aprenda.
es lo mismo con el Abba. Por eso aprendamos a hacer eso, a trabajar con esas áreas a que se callen. Voy a cerrar con una palabra. ¿Qué es lo que espera Yahweh de Israel? Sofonías 1:7. Sofonías 1:7. Vamos para allá. Sofonías 1:7. Calla en la presencia de Yahweh, el Adón, porque el día de Yahweh está cercano, porque Yahweh ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Entonces dice, calla delante de la presencia de Yahweh, porque el día de Yahweh está cercano. Aquí Yahweh nos está diciendo, calla para que te prepares, Israel. Calla para que te prepares para la boda. Porque el día de Yahweh está cerca y en las bodas solamente Yahweh hablará. Y si tú no has aprendido a escuchar aquí, no vas a aprender a escuchar allá cuando llegue el gran día. Tenemos que por eso el templo empezar a someterlo a Él. Que nuestros pensamientos no nos traicionen. Que nuestros ojos no se desvíen. Que nuestros oídos no se inclinen a nada. Que todo el templo, todos nuestros sentidos sean circuncidados para la venida de nuestro Adón Yahshua. Eso es lo que está pidiendo Él. Circuncidar el templo. Marcarlo como señal de una redención. La redención, nuestra salvación, que es la única manera de lograrlo. Es por medio de la humillación. Porque como Yahshua fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, cayó. No cuestionó, porque la carne lo hubiera cuestionado. Mira cómo estás. ¿Y por qué tienes que pagar el precio tú? Lo que lo paguen todos. Hubiera sido lo más justo, que todos pagaran el precio y todos estuviéramos colgados en el madero. Porque todo lo que hicimos, y lo hablo, si no vamos a ser sinceros, con todo lo que hemos hecho, todos hubiéramos estado colgados en el madero. Pero Yahshua cayó. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí, Hasatán. Lo cayó. Por eso nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. El callar. ¿Que nos va a costar mucho? Sí. Porque siempre nos gusta defendernos. Esa es nuestra naturaleza. Siempre tener la razón y siempre defendernos. Siempre. Porque queremos que nuestro punto de vista o nuestro pensar es exacto. Cuando dice Yahweh, calla y obtén sabiduría. Aprendamos a eso, a guardar totalmente silencio. Y ustedes van a ver lo hermoso que es cuando entras ya en una comunión con Él y ya no hay ruido. Y te vas a asombrar, y soy testigo de ello, de todo lo que Yahweh puede hacer en el silencio. Y es lo más hermoso. Y les aseguro que se van a enamorar más. Cuando es un total silencio. No hay voces, no hay nada. Él va a hablar. Y cuando Él habla, aprendes tanto que te asombras, porque ahí se cumple una palabra. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la única manera que te las puedo enseñar es cuando aprendas a callar. Y yo te haré manifiesto mi poder, mi revelación, mi voluntad, mi salvación, mi amor, mi perdón y mis pactos. Y yo te guiaré por donde debes de andar cuando tú aprendas a callar. Así que ya no dejemos que esos ruidos nos desvíen, que esas voces traicioneras nos hagan irnos por otros caminos que nosotros pensamos que son los correctos. A callar se ha dicho,
y mirar a aquel que verdaderamente dio la vida por nosotros. Esta carne no dio la vida. Esta carne no nos salvó. Esta carne nos vino a terminar de destruir. No porque la creación de Yahweh se haya cometido un error, sino que por el pecado vino nuestra propia destrucción. Por eso Él nos está pidiendo que este templo sea edificado no por manos hechas por hombres, por la misma creación de Yahweh. Y esta es su creación. Pero Él nos puso una tarea muy difícil. Amaron su carne mucho, se prostituyeron con ella. Sí, ahora la van a emprender a quitársela y aprender a callarla. Para que yo pueda estar con ustedes. Nos dejó un gran trabajo, pero no imposible de llevarlo. Solamente lo que nosotros necesitamos es aprender a hacerlo. Y esa enseñanza ya tenía 1 mes o 2 meses queriéndola dar. Para la exaltación de Él, yo me guío a como Él me guíe, cómo deben ser las enseñanzas. Y yo sé que a muchos les va a ser de bendición esta, porque es la única manera que nos puede ayudar a tener una hermosa comunión con Él, y soy testigo de ello. Yo tuve que aprender a callar muchas áreas de mi vida. Y les soy sincera, algunos de los ejemplos que les dije eran míos. Yo soy muy distraída. Y Yahweh lo sabe. Yo le he pedido al que me ayude mucho, porque yo soy muy distraída. Siempre lo he tenido. Y he aprendido yo a que aún con eso, Yahweh me ha enseñado a callar. Me ha enseñado a que la carne se tiene que sujetar, a que guarde silencio. Me faltan áreas que tengo que callar. Pero unas para la exaltación he aprendido a callarlas. Y siempre le pido que me sostenga. Por eso es la única manera que Él nos puede enseñar, que nos puede guiar, cuando uno guarda silencio. Yo te puedo decir a ti que a ti Él te puede enseñar muchas cosas. Y te vas a asombrar cuando calles todo lo que te puede enseñar Él. Todo lo que te puede enseñar. Porque me podrán preguntar ustedes, Jessy, esos audios, ¿quién te enseñó? Tienes porque me han preguntado, yo sé que había respondido, pero tengo otros que me han preguntado nuevos, y tengo un roe, un rabino físico, claro. Alguien que me instruya personalmente, no tengo a nadie. Yo no tengo quejilá. Yo no soy roe ni rabina, yo no soy nada. Solamente cumplo una promesa que le hice a Él, que me tiene con vida aquí. El único que me ha enseñado en este proceso es Él. Y en este proceso y esas enseñanzas que yo he dado, Él me ha guiado a darlas. Pero todo viene de Él, porque lo aprendí del mayor maestro, del único que me pudo enseñar, y es el único que me ha permitido hablar, de lo que yo he aprendido de Él, para testimonio y decir, Yahshua es el único roe, es el único que te enseña, es el único que te instruye, y te lo aseguro, si lo ha hecho conmigo, lo hará con cualquiera. Porque Él es el único rabí digno de ser exaltado. El único roe que pastorea a Israel. El único rey que nos va a gobernar. Y el único amado que vamos a amar. Pero esto lo vamos a aprender todos cuando aprendamos a callar. Y vas a aprender más cosas, muchas más cosas, grandes y ocultas, que nos vamos a maravillar. Porque todo esto, si ustedes me dijeran, Jessy, ¿lo sabías desde hace años atrás? No. Y no es para mi vanagloria, todo es de Él, yo no hago nada. La restauración personal viene de Él. ¿Y por qué me enfoco en la restauración personal? Porque es la única manera en que Israel se va a salvar.
no te vale. Y no hacer menos a la Torah, no. Estudiar tanto Torah si tu corazón no ha sido circuncidado. La restauración viene de adentro hacia afuera. Así que deja que Él te guíe, Él te instruya, pero aprendamos a callar. Y que esas voces ya no nos hagan y nos digan qué tenemos que hacer, porque eso es lo que antes nos hacía ellos. La carne nos hacía, nos decía qué teníamos que hacer. Y nosotros íbamos y lo hacíamos. Ahora ya no. Ahora decirle a la carne te callas, a ti no te voy a hacer caso, le voy a hacer caso al rey. Y lo que el rey diga, se hace. Ahí tú le enseñas a la carne quién es su criador, quién es su rey. Por el pecado la carne se siente rey. Por el pecado. La carne se siente rey, la carne niega a Yahweh. Entonces hay que enseñarle quién es su rey y enseñarle quién es su creador. Y la única manera es esa. Nosotros ponernos con una autoridad que Yahshua nos dio. Que en el nombre de Yahshua se sujete esta carne. Y se sujete ante Yahweh. Porque Él va a hablar a Israel. Así que aprendamos así todos nosotros cada día. Como les digo, no nomás en la oración, en todo el tiempo. Aprende a callarla. No dejes que te aturde los pensamientos. No dejes que te aturde todo el día esas voces. No se lo permitas. Mejor en esos momentos que sea su palabra, que Él te instruya, que Él te guíe. Porque te vas a asombrar que va a haber casos en que tú hablas y Él te responde. Y no estoy echando mentiras. No soy la única. Hay varias personas. Y lo hermoso es que te lo confirma y te lo confirma y te lo confirma. Porque esa ya es una comunión. Y eso es lo que está pidiendo de nosotros. Que Israel se acerque y lo busque a Él. Por eso cuántas veces nos dijo nuestro Elohim Yahweh, ¿qué te hice Israel? ¿En qué te ofendí? No, Él no nos ha ofendido nada. Nosotros somos los que hemos ofendido con nuestra carne. Y creo que es tiempo de ir a pagar el precio cada uno de nosotros. Y así como Yahshua enmudeció su boca y fue colgado en el madero, que es el templo, la carne, nosotros hagamos lo mismo. Colguemos esta carne en el madero y decirle, guarda silencio. El rey va a hablar. Porque el rey nunca calla, el rey siempre habla. Y eso ténganlo siempre en sus mentes. El rey nunca calla, Él siempre está hablando. Él siempre está hablando, Él nunca calla. Cuando es su palabra la da manifiesto. Cuando vimos la palabra ¿verdad que vimos la palabra? No fue de Joel, de Proverbios, cuando dice yo callé, en el Salmo 50, yo callé, era cuando Él calla cuando uno hace iniquidad. Él hace iniquidad, Él calla, para ver hasta dónde llegamos. Y luego por eso Él nos dice, yo no soy como tú. Tú eres carne, yo soy el Creador. Entonces aprendamos a ser como Yahshua, el cual cayó y no tuvo miedo y siempre sujetó su carne. Amén. Bueno, Yahweh los bendiga a todos. Doy por finalizado este audio, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden, los audios están en el canal de YouTube Yahshua la Torah hecha carne. Vamos a hacer una tefilá, una oración para cerrar. Nuestro Elohim Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te agradecemos por la enseñanza, te agradecemos por tu verdad, te agradecemos por todo lo que has hecho con nosotros, en el cual te pido que nos ayudes a callar, te pido que nos ayudes a ser humildes, te pedimos que nos ayudes a que esas voces que nos aturden y nos hacen desviarnos ya no estén más con nosotros, sino que estés tú con nosotros. Te pedimos que gobiernes nuestra mente, que gobiernes nuestros corazones, que gobiernes nuestra voluntad y que seas tú quien nos enseñe qué hacer, que seas tú quien nos guíes, cómo aprender, qué aprender de ti,
porque queremos callar, porque te queremos escuchar, porque Israel quiere escucharte. ¿Qué palabras tienes para tu pueblo? Te entregamos nuestras vidas y te pido que nos guardes a cada uno de nosotros y a todos aquellos que han de escuchar el audio. Enséñalos y te pido yo, Abba, manifiéstateles, muéstrales que tú hablas, que tú revelas, que tú das palabra, que tú hablas en sueños. Y que así muestras a Israel su pecado y muestras cómo es su condición delante de tus ojos. Te lo pido por amor a tu nombre, que seas tú quien lo revele, para que conozcan que hay un Rey mayor, que no ha callado por siglos y no callará, porque sigues hablando a tu pueblo. Pero ahora nosotros hemos decidido callar delante de ti, porque queremos aprender de ti, porque queremos estar contigo toda la eternidad. En el nombre de Yahshua HaMashiach, te exaltamos y te honramos, porque todo esto viene de ti. Y todo lo que tú hiciste y dijiste se hará en nuestras vidas. Te agradecemos en el nombre de Yahshua. Amén. Bueno, Yahweh los bendiga a todos y sigamos adelante en nuestra purificación, en nuestra restauración. Y Yahweh los bendiga a todos los que se conectaron. A Juvenal Gallegos, Yahweh te bendiga. A Dalupis, a María Libertad y a Anderson Izaguirre. Y déjenme ver a Yolanda Soto, a Marce Romero, a Héctor Flores, a India B. Rivera, a Mari Moreno, a Sandra Vargas, a Coreita Megáis, Elian Gram, a Abel JC, no sé si me entiende, Sandra Vargas y Elías Zúñiga, y déjenme ver a Juanita Aguilar, y déjenme ver si me parece más arriba, Marce Romero, y a todos los demás que se hayan conectado, a Hadasha Isha Crespi, también Yahweh me los bendiga a todos, y los veo el próximo jueves a la misma hora, 7 de la noche, hora de México, y sigamos adelante y a callar, para que nuestro Rey nos hable. Amén. Shalom, Obrahot.